El Congreso de Estados Unidos apoya una resolución que declara antisemita el Nuevo Testamento. Eso y mucho más en el programa de hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y nos dice la palabra del Señor: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Estas palabras están escritas por San Mateo, capítulo 24, versículo 9. Y las leo a la luz de una noticia que de verdad que nos tiene un poco impactado aquí en los Estados Unidos. La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado una propuesta para asumir una definición sobre antisemitismo, que lo que significa antisemitismo o antisemita es el odio hacia los judíos. Esta ley define y determina que la tesis de que los judíos estuvieron involucrados en la ejecución de Jesús es antisemita. O sea que yo decir lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio, que Jesucristo fue entregado a los romanos por mano de los judíos, esto es antisemita ahora. Esto fue aprobado en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Todavía falta que vaya al Senado y luego que el presidente firme este tipo de ley, que esperemos en Dios que no pase, porque esto sí nos podría colocar en tremendos problemas a todos los cristianos, especialmente a los que vivimos en los Estados Unidos. Como dice la noticia, la obsesión de la clase política de Estados Unidos, financiada por apoyar al Estado de Israel en la invasión de Gaza, que ha provocado decenas de miles de muertos entre la población civil, gran parte de ellos menores de edad, ha jugado una mala pasada a muchos congresistas, tanto demócratas como republicanos que pretenden ser cristianos. La mayoría de ellos han aprobado una propuesta que asume las tesis de un grupo sionista sobre el antisemitismo, el proyecto de ley HR 6090, entre las que se encuentra una acusación contra la Biblia cristiana. El contexto de la propuesta es la creciente protesta de estudiantes universitarios contra la invasión de Gaza. Para muchos políticos, criticar dicha invasión es antisemitismo. Y pues estos congresistas, si usted va a la internet puede buscar los videos, pero los argumentos que dan muchos de los republicanos que están apoyando o que quieren que esto pase, esta ley, es la violencia que se está dando en contra de los judíos aquí en los Estados Unidos, donde no los están dejando entrar a las universidades, donde se les impide poder llegar a ciertos lugares, por todo esto de la guerra que tenemos allá y de la invasión a Gaza. Y pues lo que ellos no se les sigue olvidando aquí, ¿verdad? Lamentablemente es lo que estaré analizando también esta noche en Perspectiva Católica. Los invito a que vayan a ver el programa allá. Es que hay leyes ya para esto. Hay leyes para contener este tipo de acción en contra de individuos, judíos y no judíos. Lo que se le está haciendo a estos judíos está mal aquí en los Estados Unidos. Pero hay leyes para eso. Vamos a enforzar esas leyes, vamos a ejecutar esas leyes como debe ser. Pero en vez de hacer eso, estos congresistas lo que deciden es crear leyes nuevas, leyes que van a ir van a ir demasiado al otro lado, donde vamos a terminar prácticamente siendo perseguidos en un futuro los cristianos. La proposición recibió el apoyo de 320 congresistas, mientras que apenas 91 votaron en contra. Esta ley que acaban de ellos aprobar obliga al Departamento de Educación de Estados Unidos a utilizar la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, IHRA, que entre otras cosas considera como antisemita asegurar que el pueblo judío tuvo algo que ver con el proceso de ejecución de Jesucristo, algo que nadie que haya leído los evangelios y el resto del Nuevo Testamento puede negar. Y pues
es triste porque el texto que en la Biblia habla de esto, o los textos, en ningún momento habla del pueblo como nación, sino habla de los judíos, de los jerarcas judíos de esa época, de los líderes de esa época, esa generación en específico, pero no de la raza como tal. Es que pues es la realidad. Fue lo que sucedió, es un hecho histórico que han utilizado muchos antisemitas y gente que odia a los judíos estos pasajes para tratar de buscar razones para el odio que tienen en contra de ellos. Sí, eso ha pasado, pero no es culpa del texto, no es culpa de la historia, no es culpa de lo que dicen los evangelios ni de lo que dice la Biblia, y mucho menos de los que creen los cristianos, cuando nosotros mismos como cristianos sabemos y entendemos que el fundador, podríamos decir, o mejor dicho, Jesucristo, fue judío, que los primeros apóstoles fueron judíos, muchos de los primeros santos fueron judíos. Nada que ver aquí con eso, nada que ver con eso, y eso lo sabemos, pero es triste que es de esa manera se toma el pasaje, y este grupo, que esto es bien importante, lo estaré hablando en el programa que ya les dije, en Perspectiva Católica, voy a entrar en más detalles. Esta Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, si usted va a ese website, a ese portal de internet, va a ver una lista de distintas razones y cosas que ellos enumeran como antisemitas. 99.9% de esas cosas que están en esa lista, ¿verdad? De esas categorías que ellos colocan ahí, realmente son sujetos a opinión. No es odio a los judíos, son opiniones. Pero una de ellas es esta. Y lo que a mí me sorprende, que vuelvo y repito, estaré hablando con más detalles luego, es que este proyecto, los que lo escribieron, este documento, en vez de ellos mismos colocar una definición clara y contundente de qué definimos como antisemitismo, que todos sabemos lo que es el odio a los judíos, pero si quieren colocar una definición, que la coloquen. Lo que hacen es que en vez de hacer eso, ellos obligan al Departamento de Educación, o sea que van a alterar libros, historia, y van a suprimir libros e historia basados en una definición que va a ser dada por la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. Esa definición también puede ser cambiada en un futuro, y por culpa de este proyecto, como consecuencia de este proyecto, el Departamento de Educación de Estados Unidos va a tener que adaptar y seguir adaptando esa definición. Esta Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto no son personas que nosotros elegimos cuando vamos a votar, aquí los americanos. Y uno de los que está envuelto en esto es el propio Israel. O sea que tenemos ahorita mismo congresistas republicanos en su mayoría, lamentablemente, que son del partido de Trump, que no sé qué rayos les pasa, apoyando un proyecto que le estaría dando fuerza y poder a personas del exterior, a poder definir algo que va a afectar la vida de americanos que vivimos acá y que no decidimos o no votamos por ellos, no dimos nuestro voto por ellos. Esto es peligroso. Esto es de locos al uno ver este tipo de cosas que están sucediendo. Y una de las cosas que en esa definición está es creer que el pueblo judío tuvo algo que ver con el proceso de ejecución de Jesucristo. Pues sí tuvo que ver, porque Jesucristo fue judío y a los romanos no le importaba la opinión de Jesucristo. Incluso a los romanos no le importaba si Jesucristo decía que era hijo de Dios. A ellos no le importaba eso. Después que no se metiera con Roma, lo cual Jesucristo manifestó públicamente, al César lo que es del César. En ningún momento Jesucristo incitó a las masas a no pagar los taxes o los impuestos o no cumplir con las leyes. Al contrario, vemos la Biblia está llena de versículos donde se nos habla de seguir las leyes del hombre, siempre y cuando no nos comprometan con las leyes de Dios. No, en ningún momento vemos que sean los romanos los que inician este proceso. La historia no puede cambiarse. Lo iniciaron los judíos. Ahora, los judíos no podían ejecutarlo solos porque ellos estaban bajo el yugo de los romanos. Pues van a donde Roma, van a donde Pilato, y la historia está muy clara y escrita en las Sagradas Escrituras y está escrita en los Evangelios. Y aquí lo que también enoja, y nosotros los cristianos tenemos que, como dicen en otros países, ponernos las pilas, es que se están metiendo con nuestra fe y con nuestros escritos. Esto es sagrado y nosotros sabemos e interpretamos esto muy claramente.
Y entendemos y sabemos que no es que todos los judíos del mundo fueron responsables. Al contrario, la iglesia nos ha enseñado desde siempre, incluso desde principios del cristianismo podemos ver homilías de San Atanasio, homilías de San Ambrosio, San Agustín, luego en el medioevo Santo Tomás de Aquino, que la causa primordial de la muerte de Cristo ni siquiera fueron los judíos, fueron nuestros pecados. ¿Sí? Nuestros pecados. Los pecados de los judíos, de los romanos, de todo el mundo, los tuyos, los míos y de los que van a venir en el futuro. Los pecados de la humanidad. Esa es la manera cristiana de verlo, e incluso leyendo el texto literalmente y no creyendo en que Jesucristo es Dios y vino a redimir la humanidad. El texto en ningún momento dice o incita a tenerle odio al pueblo judío. Para nada, sino que en ese momento los líderes judíos, que los mencionan con nombres y todo, tenían un proceso de ejecución y llevaron un proceso de ejecución en contra de Jesucristo. Que incluso la Biblia también nos nombra nombres como Nicodemo o José de Arimatea, que eran también del pueblo judío, que eran también parte de la sinagoga y estaban a favor de Cristo. La Biblia coloca ese balance. No eran todos los judíos, pero sí fueron judíos los que lo llevaron a la crucifixión a través de los romanos. Y esta ley lo que va a hacer entonces, si se aprueba en el Senado, por eso les pido que oren para que esto no suceda, el Departamento de Educación entonces tendría la obligación de vigilar y sancionar a quienes puedan ser calificados de antisemitas según dicha definición. Los que se han opuesto a la medida, disculpen, nos han advertido de esta barbaridad. Una de ellas es Marjorie Taylor Greene. Ella es una representante de acá de Estados Unidos y ella dice que el antisemitismo está mal, totalmente. Aquí en Conoce, Ama y Vive tu Fe estamos de acuerdo. Pero hoy no votaré a favor de la ley de concientización sobre el antisemitismo de 2023 HR 6090, que podría condenar a los cristianos por antisemitismo, por creer en el evangelio que dice que Jesús fue entregado a Herodes para ser crucificado por los judíos. Definitivamente no tiene sentido. Otra senadora, ex candidata republicana al Senado en Delaware, dijo lo siguiente: Lorraine Wisket, el Congreso vota para que el discurso de odio de la Biblia sea ilegal. Supongo que los veré a todos en la cárcel, escribió. Otra persona también reaccionó, Lorraine Chen, ella trabaja en Blaze TV. Si apoyas este proyecto de ley sobre incitación al odio por el antisemitismo, no solo estás escupiendo la primera enmienda, sino que también estás negando abiertamente la Biblia, escribió ella. Aparte de la cuestión de la Biblia, los críticos argumentan que la ley amenaza la libertad de expresión y podría llevar a restricciones indebidas sobre la expresión política. La viabilidad de la ley en el Senado, controlado por los demócratas, es incierta y su interpretación es un tema de acalorados debates, reflejando las profundas divisiones de la política aquí en los Estados Unidos hacia Israel y los derechos de la primera enmienda. Durante los debates, tanto los defensores como los opositores de la ley expresaron opiniones muy enfrentadas. Los republicanos citaron incidentes de violencia y destrucción en los campus como justificación para medidas más estrictas, mientras que los demócratas argumentaron que la ley podría suprimir el discurso constitucionalmente protegido sobre Israel y el apoyo a los palestinos, llevando a la autocensura entre estudiantes y facultades. La propuesta también ha dividido incluso a la comunidad judía, con algunos grupos judíos liberales oponiéndose a la medida por considerarla demasiado amplia. Este enfoque legislativo se está produciendo ahorita en año electoral, que es parte de la estrategia, y lo que busca es básicamente tratar de ganar votos. Eso es lo que ellos tratan de buscar, pero nos están entregando a los lobos. Así que tenemos que orar porque esto es una estupidez, de verdad, una loquera, y a mí me da vergüenza decirlo porque pues obviamente el partido más conservador aquí son los republicanos, pero parece que han perdido la cabeza y da mucha lástima esto porque a la larga lo que va a suceder es que nos van a perseguir. Nos van a perseguir por decir cualquier cosa que puede ser opinable sobre los judíos. Cualquier cosa que se diga. No necesariamente porque yo dé mi opinión sobre las cosas políticas del país o de historia,
significa que odio a cierto grupo. Simplemente estamos discutiendo y estamos en un país que deberíamos tener esa libertad de poder expresar nuestra opinión. Claro, les digo esta noticia porque ustedes bien saben que hemos tratado estos temas de persecución, hemos tratado estos temas de profecía, hemos tratado estos temas que el Señor Jesucristo nos ha advertido, como ya les leí al principio en el capítulo 24 del Evangelio de San Mateo, sobre estos tiempos, y a veces los veíamos imposibles y difícil de llegar, o que van a pasar ciertas cosas que no han pasado, que van a suceder muchas otras cosas más para poder llegar a ese punto, a que la humanidad llegue a tanto odio en contra de los cristianos, cuando los cristianos han hecho tanto bien al mundo. Primero que nada, que no se nos olvide que si estamos hablando de grupos perseguidos ahorita mismo, hay antisemitismo, yo no voy a decir que no existe en el mundo, pero el grupo más perseguido ahorita mismo en este siglo y en el siglo pasado, y me podrás hablar también de la Segunda Guerra Mundial, estuvo ahí, claro que sí, pero han sido los cristianos y siguen siendo los cristianos. Pero eso nadie lo quiere hablar y nadie lo quiere decir. Y lo otro que quiero mencionarles importante es que vemos estas situaciones, vemos estas leyes y cada vez se hace más aparente el reinado del anticristo, el reinado y la posibilidad de lo que la palabra de Dios nos explica en el libro de Apocalipsis y de lo que nuestro Señor Jesucristo nos habla. Parecía imposible hace unos 10, 20, 30, 50 años. Poco a poco como que se empiezan a colocar las piezas poco a poco. Así que no ha sucedido completamente, todavía esto puede frenarse. Así que hay que escribirle a estos senadores, hay que hacer ruido sobre estas leyes. Pero sí está sucediendo. Ahorita mismo, un movimiento, tenemos una ley ya aprobada en una de las cámaras de aquí de los Estados Unidos, donde cataloga el Nuevo Testamento como antisemita. Yo los invito a que vean el programa que vamos a estar publicando esta noche en mi otro canal, Perspectiva Católica con Luis Román. Voy a estar colocando el enlace en la descripción para que vayan y lo vean. Y ahí les estaré hablando con más detalle. En ese programa vamos a estar hablando también de otras noticias. Es un nuevo formato que vamos a estar haciendo todos los viernes. Vamos a estar hablando de diferentes noticias, las más impactantes con la perspectiva católica nuestra, de nuestra iglesia, de los santos, de los patriarcas, que nos hayan impactado esa semana. Ahorita mismo para este programa vamos a estar hablando de esta noticia, por supuesto. Vamos a estar hablando de las diaconisas y de las payasadas, literalmente payasas, en Alemania. Y vamos a estar hablando también de la opinión o del insulto que hemos recibido de parte del Papa Francisco, aquellos que opinamos distinto a lo que la ONU y otros medios nos dicen de la crisis del ambiente, de lo que está sucediendo con el planeta y del cambio climático. Nos llamó tontos. Eso y otras noticias malas vamos a estar hablando en ese programa, así que no se lo pierdan. Perspectiva Católica con Luis Román. Y nada, yo con eso me despido. De verdad que los amo en el amor de Cristo. Y Santa María, ora pro nobis. Santa María, ruega por nosotros. Que Dios me los bendiga. Bye bye.